Son las 6:30. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 25 de junio y con la mirada puesta en Venezuela se declara la emergencia tras un doble terremoto. El primer balance de víctimas, todavía como decimos muy prematuro, de más de 30 personas y más de 700 heridos. Como digo, se declara el estado de emergencia después de un doblete sísmico que ha sacudido a este país en apenas 39 segundos de diferencia del uno al otro, porque han sido dos terremotos, el primero de 7,5 y el segundo de 7,2. Como digo, las autoridades están evaluando aún los daños, todavía es muy pronto para dar ese balance de fallecidos y de personas heridas, y ya la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha comparecido ante los medios diciendo que se ha activado toda la red sanitaria pública y privada para atender esta emergencia. Durante toda la mañana estaremos muy pendientes de esta situación y pensando sobre todo en los canarios que residen en Venezuela. Pero más cosas en esta mañana de jueves, porque cruce de acusaciones, el y tú más, en la imagen que se ha instalado en el Congreso de los Diputados. Era previsible cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que iba a comparecer a petición propia para dar explicaciones de todos los casos judicializados que salpican al Gobierno y a su partido. Una Cámara atrapada entre acusaciones de corrupción, intercambio de reproches ante una creciente desafección ciudadana. Era previsible que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negara la existencia de una corrupción generalizada y dejó claro que no entra en sus planes convocar elecciones. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Previsible también el discurso de la oposición al referirse a Sánchez como nexo corruptor de las tramas que afectan a su entorno. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la ocasión para pedir la disolución de las Cortes. Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha sido directo con la pregunta. Usted tiene pecado, le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo, ustedes han robado. Es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Usted lo sabía. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. El caso es que cuando el debate público gira exclusivamente en torno a los escándalos, investigaciones y acusaciones, desaparecen del foco los problemas reales de los ciudadanos, la vivienda, los salarios, la sanidad, el coste de la vida. Es por ello que desde el Parlamento de Canarias, Fernando Clavijo reivindica que no se olviden de los asuntos que afectan a las islas. Con el decreto Canarias que ustedes tienen bloqueado, que por cierto tienen los votos, cuando quieran el decreto lo pueden llevar, que tienen los votos en el Congreso, a ver si sacan alguna votación en el Congreso de los Diputados. A lo mejor eso puede ser un buen precedente. Por cierto, todavía estamos esperando la bonificación del 60% del IRPF de La Palma y los 300 millones de euros que le deben a todos los palmeros. A ver si ustedes también pueden hacer algo. Gracias. Pues bien, superada la festividad de San Juan, aún quedan muchas hogueras que saltar. El empresario Julio Martínez, amigo de Zapatero, ha sido citado a declarar el 21 de julio por el caso Plus Ultra. La UDEF implica a Zapatero en otro supuesto tráfico de influencias en favor de un grupo empresarial peruano. Begoña Gómez, la esposa del presidente, entrega su pasaporte al juez Peinado. ¿Y se acuerdan del caso del Tito Berni? Pues la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel al exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, hasta 11 años para su sobrino y exdirector de ganadería del Gobierno de Canarias, Taixet Fuentes, y 13 años para el presunto nexo corruptor de la trama Marco Antonio Navarro Tacoronte, alias Mediador. Así las cosas, comenzamos esta mañana de jueves aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria y a través de nuestra aplicación de la Radio Canaria. Desde las 6:30 de la mañana hasta las 11 le estaremos acompañando aquí en De la Noche al Día, muy pegaditos, como digo, a la actualidad y a todo lo que va ocurriendo a lo largo de la mañana en cuanto a ese doblete sísmico que se ha producido en Venezuela. Un programa que hago de la mano de Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis, en realización Sergio Montesino, con la asistencia técnica de Rubén Rodríguez. En la realización de Televisión Canaria, Alexis Lorenzo. Es jueves 25 de junio y así comienza De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Como decimos, 2 terremotos sacuden el centro de Venezuela.
ya. Ya, por. Afuera que tenemos. ¡No sale de allá! Esta es la imagen, el sonido que rescatamos del aeropuerto de Maiquetía. Precisamente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya ha declarado el estado de emergencia por esos dos terremotos de 7,2 y 7,5 y ha informado que este aeropuerto, escuchábamos ese sonido, el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, ha sido cerrado por sufrir graves daños tras los dos terremotos. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. Y en razón de esta grave coyuntura hemos decidido activar el Estado Mayor. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos ha explicado que ambos temblores conforman un doblete sísmico, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, no llegó ni a 40 segundos. Los movimientos han dejado grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado varios edificios, mientras otros han sufrido daños materiales. Según la agencia EFE, no se han confirmado de momento cifras de heridos, pero ya se habla de fallecidos. Estaba en pijamado, casi desnudo, y bueno, de broma no salía así. Pero bueno, gracias a Dios, la casa se partió todo, se cayó todo, pero estamos vivos, que es lo importante. Normalmente acá en Venezuela son temblores muy simples, pues son temblores que duran apenas unos segundos y esto ya parecía interminable. Pasó mucho tiempo y pues nos abrazábamos y llorábamos porque de verdad que no conseguíamos el momento en que esto se iba a detener. De verdad que fue una experiencia espantosa, sentíamos como todo sonaba, como todo se caía, como todo se separó de las paredes y pues llegó un momento en que se detuvo y fue que decidimos correr a la calle y buscar un lugar más seguro. Pero de verdad esto nunca lo había vivido. Yo tengo 56 años, en mi vida había vivido una experiencia tan fuerte, tan aterradora, tan interminable. Los testimonios de algunos de los vecinos y vecinas afectados. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue con preocupación la situación de los canarios que viven en Venezuela. A través de un mensaje publicado a última hora de la noche de ayer en su cuenta de la red social X, ha señalado que todavía es pronto para valorar los daños, pero ha asegurado que desde su ejecutivo se mantiene el contacto con la comunidad canaria para conocer su situación, así como el Consulado General de España en el país latinoamericano. Según las estimaciones del gobierno autonómico, el registro consular en Venezuela viven actualmente cerca de 70.000 ciudadanos canarios. Pues nos vamos directamente a Venezuela, vamos a saludar a Daniel Piñeiro, antiguo compañero de aquí de esta radio, de la Radio Canaria, ejerció de técnico en esta casa. Daniel Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un gusto escucharlos como siempre. Y Daniel, estar aquí compartiendo con ustedes. ¿Qué hora es ahora mismo allí en Venezuela? Cuéntanos. 1:30 de la mañana. 1:30. ¿Y tú en qué zona te encuentras exactamente, Daniel? Yo en Caracas, la capital. ¿Y cómo se ha notado allí en la capital? No, muy fuerte, muy fuerte. A pesar de que aquí no fue el epicentro del temblor, porque el epicentro fue mucho más al oeste del país, sí se sintió muy fuerte el temblor. Es como escuché en uno de los audios. Esto no es común en este país, es la primera vez que yo vivo un temblor como este y de hecho escuché que ha sido el más fuerte en 100 años que se ha experimentado. Bueno, ¿han sufrido daños personales, daños materiales en tu entorno, Daniel? No, yo de verdad he sido afortunado y bendecido de que tanto mi familia como mis amigos, como toda mi gente cercana, está bien de salud, su familia está bien, sus casas están bien, algunos detalles menores, algunas agrietaciones en las paredes, pero nada grave, pero sí hay infraestructuras que han colapsado totalmente, hay otros sitios que a pesar de que no colapsaron, las grietas son muy peligrosas como para que la gente pueda seguir ahí, entonces yo de verdad he sido un afortunado y un bendecido. ¿Dónde estabas en el momento del terremoto? ¿Dónde te encontrabas, Daniel? Yo me encontraba en la sala de mi casa, de hecho eran como las 5 de la tarde, cuando empezó a temblar. Al inicio fue un temblor suave, pero ya al par de segundos todo se empezó a mover muy bruscamente. Recuerdo que yo salí al jardín a buscar a mi abuela y
y hay un árbol grande y recuerdo que las ramas del árbol se empezaron a partir y a caer sobre el jardín y sobre la casa, y escuchabas como todo se iba cayendo y todo se movía. De hecho, me tuve que agarrar de como un pilar, una infraestructura que tenía para no perder el equilibrio del movimiento que había. Y fue un temblor bastante fuerte, y eso que yo estaba en piso. La gente que está en edificio y que está en pisos más altos lo sienten mucho más agresivo de alguien que lo siente estando en piso. Y estamos viendo, Daniel, que es un doble terremoto de 7,5, de 7,2, con un margen de tiempo entre uno y otro de 39 segundos. Prácticamente casi no hubo tiempo para la reacción. Para ustedes me imagino que habrá sido casi un terremoto continuo. Sí, yo de hecho, hasta que no salió la noticia de que era un doblete, yo nunca lo sentí como un doble terremoto. Para mí había sido un terremoto continuo muy agresivo. Nunca, y la gente con la que hablé tampoco lo sintió como un doble terremoto. O sea, la sensación general fue de un terremoto agresivo que duró como poco más de un minuto. Duró más de un minuto. Sin parar. Sí, más o menos un minuto, un poco más. Y bueno, si te asomas ahora mismo a la calle, ¿qué ves, Daniel? ¿Cómo está la situación ahora mismo? No, la calle ahorita donde yo estoy, pero de nuevo, esta es una zona que no ha sido afectada, ya está normalizada. Antes todo el mundo estaba fuera por el miedo a las réplicas o a los daños estructurales, pero aquí ya, al no ser una zona tan afectada, está normalizado. Y claro, pero será una noche larga, Daniel, porque como dices, ahora mismo será la 1:41 de la madrugada. No se podrá dormir en Venezuela esta noche, ¿verdad? No, de hecho, bueno, aquí estoy despierto y hablando con mucha gente también de la situación, sobre todo, no solo por la angustia de si puede volver a pasar, sino ¿sabes? A pesar de que, como digo, yo no fui afectado, hay mucha gente que sí, y uno ve las noticias y ve toda la gente que ha perdido viviendas, gente que está desaparecida, y es desgarrador. O sea, eso le quita el sueño a cualquiera, porque es realmente duro entrar a las redes sociales y ver la gente desaparecida y ver los edificios destruidos, la gente que no sabe dónde va a dormir. Es una parte muy complicada también. Hablando de comunicaciones, de redes, ¿cómo está la situación? Comunicaciones, agua, luz, los servicios básicos, Daniel, ahora mismo. Depende del sector. Hay servicios que tengo conocidos que no tienen en este momento ni gas ni agua. En Caracas las telecomunicaciones ya están un poco más normalizadas, pero por ejemplo en La Guaira, que es una ciudad cercana, donde está el aeropuerto, están totalmente incomunicados. Y es donde hay más gente desaparecida, porque precisamente no hay manera de comunicarse y de saber si están o no están. No, ahí todavía no se han restablecido ningún tipo de comunicación, entonces depende mucho del sector. Decías además, Daniel, que era la primera vez que vies un terremoto de esta magnitud. Es verdad que por lo que te cuentan, un terremoto de este calibre no lo habían sentido en un margen de 100 años. ¿Qué te dice tu abuela? No, jamás. Es que nadie ha vivido algo así. Los temblores aquí, que además son muy poco frecuentes, pero muy, muy poco frecuentes, son pequeños movimientos que tú a veces dices, mira, está como temblando. Pero no es comparable de ninguna manera con lo que se vivió hoy. O sea, no hay nada con lo que puedas compararlo. Es algo totalmente nuevo para el venezolano. Mi mamá, que tiene 55 años, me dice, ¿sabes? Primera vez que veo un terremoto así. ¿Te han escrito desde Canarias para conocer cómo estás? Sí, por supuesto, por supuesto. No en el momento, porque la diferencia horaria creo que para ustedes era de madrugada. No, y me imagino que mucha gente se estará enterando ahora también de este doble terremoto en Venezuela, Daniel. Aquí en Canarias prácticamente nos estamos despertando con esto. Sí, me imagino. Pero sí me han escrito, cosa que agradezco inmensamente siempre. Pues nos alegra saludarte, que estés bien, tú, tu familia, tu entorno, y bueno, muy pendiente de todas las noticias que nos vayan llegando. Y Daniel, seguiremos en contacto contigo. Prácticamente eres nuestros ojos también en Venezuela. No, bueno, y ustedes saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Para mí es un gusto siempre estar ahí compartiendo con ustedes. Un saludo de todo el equipo de la Radio Canaria, Daniel. Un abrazo enorme. Fuerte abrazo para todos. 6:44 de la mañana. Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias.
Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas. Y vamos también con los deportes. La Lakovic ha sido presentado como nuevo entrenador de La Laguna Tenerife. Carlos Guillermo Domínguez, buenos días. Buenos días. Pues sí, Jaka Lakovic comienza una nueva etapa en la que asume nuevos retos. Se muestra ilusionado con el proyecto del Canarias y desea mantener el carácter que tantos éxitos le ha dado al club lagunero. Lakovic señaló cuáles serán los pilares sobre los que quiere construir su proyecto en La Laguna Tenerife y que serán las ideas centrales de su discurso como nuevo entrenador aurinegro. 3 pilares: es compromiso de todos, trabajo diario y ambición. En fútbol ya conocemos la hoja de ruta para la próxima temporada en Segunda Federación de los equipos canarios. Competirán en el grupo 4 de la categoría durante el próximo curso, un grupo en el que figuran los equipos de Canarias, Andalucía y Extremadura. Y el Santa Cruz Tenerife Chey de femenino será el anfitrión de la Nordic League en la piscina Asidalio Lorenzo. El torneo se celebrará desde hoy jueves y hasta el sábado y participarán clubes de distintas partes del mundo. Macu Bello, jugadora del Echeide, quiere despedir la campaña con el título. Siendo sincera, hemos pasado una temporada un poquito peculiar, ¿no? Lo hemos pasado mal, entonces qué mejor que irse con un título a casa. Y en Lanzarote hoy a las 10 de la mañana en el Mirador del Río en Aría tendrá lugar la presentación de la primera edición de la Unique Trail Lanzarote Bayón. La prueba está marcada para el 17 de octubre. Este fin de semana tendrá lugar el 50 Rally Ciudad de Telde. La prueba va a contar con la participación de una multitud de equipos y pilotos. Y por último, Rafa Cabrera Bello comienza hoy en Italia el Open de Golf. El torneo tendrá lugar hasta el domingo. Y vamos ya con la información del tiempo. Antes les cuento algunos de los mensajes que nos van llegando en el 628-51-51-51. Mateo desde Tijarafe, La Palma, 16 grados. Loli desde La Esperanza, hoy en La Esperanza cielo despejado, 15 grados, feliz jueves. Jeremías desde Morrojable, Fuerteventura, 21 grados, despejado y el viento en mínimo y la visibilidad al máximo. En la orilla de nuestra playa, despertando la alborada, mirando al cielo, ve las estrellas, los sentidos de nuestro amor se alborozan, dice Jeremías. Bernardo desde Valverde, en el puerto de la Estaca, 22 grados, nos manda incluso una fotografía aún nocturna del puerto de la Estaca, la isla del Hierro, 19 grados, despejado, maravilloso jueves para todos estos desde el Lomo Magullo, en Telde, la isla de Gran Canaria. Buenos días, equipo, desde Hermigua, despejado, 19 grados, buen día, también una imagen de esa iglesia de Hermigua y además con el cielo totalmente despejado, también se ve la luna. Luigi del Parque Holandés, más foto que nos manda con el cielo despejado, con esa línea del horizonte con tonos naranjas, casi ya amaneciendo, 20 grados, cielo despejado, viento en calma y océano como un plato, nos dice Luigi. Aquí dice, en el Teide también se mueve. Bueno, porque eso en referencia también al terremoto de Venezuela. Hola, buenos días. 17 grados ahora mismo en Guedes Sora, con cielo despejado a esta hora de la mañana. Todo apunta que para el fin de semana de julio tendremos un episodio importante de calor, con temperaturas por encima de los 30 grados. Pedro de Guedes Sora nos hace esa consulta, ahora se lo comentamos también a Vicky Palma. Buenos días, Estíbaliz y compañía. Hace unas horas hablé con mi primo que vive en Los Teques y allí tienen agua, luz y acceso a internet. Jorge Teror nos apunta esto de su familia en Venezuela. Bueno, pues también ustedes nos aportan mucho con lo que está pasando en Venezuela por si tienen familia allí. La gente que se ama se trata bonito, es la frase de Tere para este día. 16 grados, despejado de San Benito, La Laguna. Feliz día para todos. Sergio de las Portelas en Buenavista, 13 grados de temperatura. Y también Ricardo desde Ingenio en Gran Canaria, despejado y una temperatura de 20 grados a esta hora de la mañana. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, mucha información que nos han dado por este recorrido que hemos hecho por todo el archipiélago, pero por lo pronto, algunas imágenes que nos llegan con cielo casi totalmente despejado y temperaturas en algunos casos de 20 grados ya. Sí, no, las temperaturas están siendo altas. Bueno, estamos en el mes de junio, es lo que corresponde. En zonas de costa, sobre todo, donde tenemos las temperaturas más altas, hay alguna mínima de momento que todavía bajará algo más, incluso en torno a los 22 grados, para que nos hagamos una idea. En medianías y zonas altas sí que tenemos valores algo más frescos, pero yo diría que un poquito, ahora mismo, un poquito menos que ayer. Todavía hasta que no salga el sol por completo, pues no se registrará la temperatura más baja de la jornada y de momento nos despertamos pues con poquitas nubes, las más destacables yo diría que están en el oeste de la isla de La Palma, algunas por el norte del Hierro y algunas también en zonas del norte y oeste, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura.
En el resto ahora cielos despejados, hay poco viento. Hoy el viento va a ser del norte y del nordeste flojo en general. Se intensificará al final de la tarde un poco, pero eso lo que hará es que veamos como el calor de la mañana pues va a favorecer la formación de nubes de evolución. No llegarán a cubrir el cielo, pero sí que veremos cielos relativamente nubosos, especialmente en zonas del interior a mediodía y primera hora de la tarde. Después volverá a despejar. Y bueno, en todas las islas tendremos horas de sol, temperatura máxima que otra vez hoy rondará los 30 grados. Ya hemos dicho que hay poco viento y seguimos con el mar pues prácticamente en calma en todas las costas del archipiélago. Pues Vicky Palma, en un ratito volvemos a hablar, ¿te parece? De acuerdo, buenos días. Y el 628-51-51-51 que sigue abierto, incluso para aquella información que ustedes nos puedan hacer llegar de familiares que tienen en Venezuela después de este doble terremoto ocurrido en torno a las 5 de la tarde, hora local en Venezuela, en Caracas, cuando antes hablamos también con nuestro compañero Daniel Piñeiro. Hacemos un alto en el camino, 6:50 de la mañana. 6:53 de la mañana, continuamos en directo a través de la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela después de ese doble movimiento sísmico. Hablamos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud. Todavía no se sabe a ciencia cierta el número de personas fallecidas, tampoco de personas heridas. En algunos medios ya hablan de que pueden superar la treintena y que pueden ser más de 700 las personas heridas. Hoy estaremos durante todo el programa muy pendientes de cualquier última hora que nos llegue sobre este asunto. Nos vamos ya a las portadas de la prensa. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Hablando de papel, bueno, pues no se recoge lo del terremoto de Venezuela, Sí. pero en el caso de la prensa en Canarias hace referencia a lo que ocurría ayer también en el Congreso de los Diputados. Prácticamente todos los periódicos abren con este asunto. Sánchez insiste en continuar y Feijóo dicta sentencia. La corrupción es usted. Este es el titular con el que abre, por ejemplo, su edición hoy. Canarias 7. El presidente sale del debate arrinconado por el cerco del PP y con los socios de la investidura alarmados por la falta de reacción. También menciona a Cristina Valido, la diputada de Coalición Canaria, que se sumó en el Congreso a las voces que piden la convocatoria de elecciones generales. En los periódicos El Día y La Provincia también abren con este asunto, con el debate sobre el cerco judicial al Ejecutivo, que evidencia el fin de ciclo. Eso es uno de los titulares que encontramos en la primera del Día. Las sombras de la corrupción condena a Sánchez a la soledad, o Sánchez atrincherado y cada vez más solo. Son también otros titulares con los que abre este periódico, que menciona también que la UDEF destapa que Zapatero cobró por influir en el gobierno de Bolivia. Además, en Diario de Avisos abren con otro asunto, con la asistencia telefónica que ayuda a un parto en un domicilio de Los Realejos. Desde la sala operativa del SUC se valoró a distancia a la madre y al bebé, mientras los sanitarios acudieron en ambulancia al municipio norteño y los trasladaron luego al hospital universitario. La imagen de portada es precisamente de esta familia, pues posando con un selfie desde dentro de la ambulancia. Estos son los asuntos con los que abren los periódicos, pero hay más temas de portada, sobre todo en cuanto a las imágenes. En Canarias 7 abren con esos honores y distinciones en Aruca. El municipio celebró ayer el día grande de su fiesta con los reconocimientos acordados por el Pleno Municipal. En la imagen vemos a Juan Francisco García, hijo predilecto, al recibir el título. En el periódico El Día la imagen va para las cabras, que no solo van al monte, sino también van al mar. A purificarse, el día a San Juan. purificarse, efectivamente, con ese ritual abren en el periódico El Día. El Atlántico, garantía de fertilidad caprina. Los ganaderos cumplen con la tradición de bañar sus rebaños en el mar por San Juan. Y en La Provincia no abre con cabras, sino con vacas. San Juan, que resucita también en Telde, tradiciones que se pierden. En la imagen pues vemos a una madre con su hija subidas en un tablón, arrastradas por las vacas. Esto en cuanto a los periódicos regionales. Te cuento también, si te parece, los periódicos nacionales. Que además, la foto del país y del mundo, prácticamente la misma foto, pero la disposición de las manos es diferente. Sí, es diferente, efectivamente, con el dedo índice. Concretamente es diferente porque en El País vemos a Pedro Sánchez ayer durante el pleno del Congreso hablando de corrupción. Lo vemos con un semblante serio, hablando y señalando con su mano izquierda, con el dedo índice hacia abajo. Y bueno, y una imagen parecida, muy similar, abre también la edición del periódico El Mundo, pero con ese dedo índice mirando hacia arriba. Pleno en el Congreso sobre la corrupción.
corrupción. En El País leemos que Sánchez apura la legislatura. ¿Cómo no vamos a continuar? Frase que comentaba ayer. Feijóo vuelve a plantear sin éxito una moción de censura instrumental. El presidente y sus aliados parlamentarios intercambian duros reproches. Esta es la portada hoy del País, mientras que en El Mundo pues leemos que Sánchez suma ya en su contra una mayoría de 188 diputados tras irse sin dar explicaciones. Además, se habla también de José Luis Rodríguez Zapatero. La agenda de ZP retrata su poder como comisionista internacional. La UDEF descubre que cobró 200.000 euros con un contrato simulado por gestiones con el presidente de Bolivia. Bueno, pues así viene la prensa en esta mañana. También vamos ya con nuestra página de Cultura. Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, la obra Disculpen la espera lleva al escenario el valor del teatro como herramienta de reinserción. Sí, la representación impulsada por la Asociación Travesía tendrá lugar los días 3 y 4 de julio con una obra interpretada por personas internas, exinternas y voluntarias para acercar la realidad penitenciaria a la sociedad. Será en el Centro Penitenciario Las Palmas 1. Disculpen la espera utiliza la cultura, el arte, el acompañamiento como herramientas de inclusión, crecimiento personal y reinserción. Cómo estamos viviendo nuestro tiempo. Para las personas que están en prisión, la sensación del tiempo cambia completamente. Para ellos y también para las personas que están fuera esperando. Y es la cosa más preciosa que tenemos. Aunque estén internos en un centro penitenciario, son personas igual que todos, cometieron un error una vez en su vida, lo están pagando. Me hace descubrir y explorar emociones que quizás tienes ahí dentro. Eran declaraciones de los participantes a Televisión Canaria. Y mañana se inaugura en el almacén en Arrecife, Lanzarote, la exposición de Willy Encarnación, Identidad. Willy Encarnación se caracteriza por una figuración expresiva en la que la materia pictórica adquiere un papel fundamental. Sus obras no buscan reproducir fielmente el cuerpo humano, sino revelar las tensiones, emociones y conflictos que lo atraviesan. Y la octava edición del Festival Encuentros del Mal llega a su fin tras 3 meses de conciertos, debates y exposiciones fotográficas en 3 islas, con el concierto de uno de los referentes nacionales en el ámbito del rock alternativo. Ángel Stanik será este sábado en Agricultural, en La Laguna. Y no me explico qué ha podido suceder. Qué sonido, ¿no? Alternativo. Sí. Poquita fe se llama esta canción. Vida cañón. Son las 7 de la mañana. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Muy pendientes de los efectos de ese doble terremoto ocurrido esta pasada noche, 6 hora local de Venezuela, con magnitudes de 7,2 y 7,5 y con un margen de diferencia de 39 segundos. Las primeras informaciones que nos están llegando habla ya de fallecidos, de más de una treintena y de más de 700 heridos. Hace tan solo unos minutos hemos podido hablar en esta sintonía de la Radio Canaria con un antiguo compañero de esta casa, fue técnico en la Radio Canaria, Daniel Piñeiro, que nos hablaba del desgarrador momento. Como digo, yo no fui afectado, hay mucha gente que sí, uno ve las noticias y ve toda la gente que ha perdido viviendas, gente que está desaparecida y es desgarrador. O sea, eso le quita el sueño a cualquiera, porque es realmente duro entrar a las redes sociales y ver la gente desaparecida y ver los edificios destruidos, la gente que no sabe dónde va a dormir. Es una parte muy complicada también. Bueno, Daniel Piñeiro nos hablaba hace tan solo unos minutos, ahora son en torno a las 2 de la madrugada en Venezuela, en Caracas, de donde él nos hablaba. Será una noche larga para todos los venezolanos, también para los servicios de rescate, de emergencia. Y además Daniel nos describía cómo era ese movimiento sísmico cuando lo sentía. Al inicio fue un temblor suave, pero ya al par de segundos todo se empezó a mover muy bruscamente. Recuerdo que yo salí al jardín a buscar a mi abuela. Y hay un árbol grande y recuerdo que las ramas del árbol se empezaron a partir y a caer sobre el jardín y sobre la casa, y escuchabas como todo se iba cayendo y todo se movía. De hecho me tuve que agarrar de como un pilar, una infraestructura que tenía para no perder el equilibrio del movimiento que había.
Bueno, pues son las palabras de Daniel Piñeiro hace tan solo unos minutos aquí en la sintonía de la Radio Canaria, y de nuevo nos vamos directos a Venezuela con Irene Mejías, que es periodista. Irene Mejías, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Buenas madrugadas en En Venezuela. la ciudad de Caracas. ¿Dónde te encuentras exactamente, Irene? En Caracas, justamente en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela. Hace espacio de unos 5 minutos se sintió una réplica bastante fuerte. Aún no tenemos el registro por parte de los servicios sismológicos de cuántos grados habrá sido esta réplica, pero fue bastante sentida en la ciudad capital. ¿Cómo se está viviendo esta noche? ¿Se tienen ya más datos de personas fallecidas, de personas heridas, Irene? Se tiene el dato de al menos 30 personas que han fallecido, al menos o extraoficialmente se conoce esta cifra. Aún no se tiene conocimiento total porque las afectaciones principales fueron en la zona de La Guaira, zona costera del país, desde las 6:30 de la tarde, cuando ocurrió el primer evento, el primer terremoto, que fue de unos 7 grados. Han habido múltiples afectaciones. Más temprano pude estar por un municipio en la ciudad capital que se llama el municipio Chacao, en las zonas de Los Palos Grandes y otras zonas aledañas a ese lugar. Al menos 4 estructuras colapsaron totalmente. También hay reportes de colapso total de edificios en zonas más hacia el oeste de Caracas, como San Bernardino y la zona de Mari Pérez. Aún no se tiene un balance de daños, a pesar de que uno de los alcaldes, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, hablaba acerca de al menos 30 estructuras con múltiples daños en el municipio Chacao. Para explicar un poco la situación a quienes no conocen la ciudad de Caracas tiene varios municipios y cada uno de esos municipios tienen distintas alcaldías, o como se les llama a esas pequeñas zonas, la gobernación de esas pequeñas zonas. Entonces, entre los municipios más afectados se encuentran Libertador y Chacao. En el municipio Chacao hay por lo menos 30 edificios con daños de estructura y al menos 4 que colapsaron totalmente. Y en el municipio Libertador también hay varios edificios que colapsaron. Sin embargo, hasta esta hora no se tiene un conocimiento real o exacto de cuántas edificaciones resultaron afectadas con todo este movimiento sísmico. Ahora mismo, si miras hacia afuera, Irene, ¿cómo está la situación? ¿Qué ves? Bueno, la verdad estoy afuera de mi casa en este momento, con la última réplica que, como te decía en un inicio, se sintió hace unos 5 minutos. Volvimos a salir a la calle. Las calles de Caracas, hay muchísimas personas en las plazas, en los frentes de sus hogares, en los edificios, en las avenidas. La mayoría de las personas prácticamente están pernoctando afuera de sus casas por miedo a No que da confianza, ¿verdad? por miedo de que vuelvan a darse este tipo de movimientos. Como te digo, hay zonas muy afectadas en la ciudad capital y los reportes que llegan de la zona costera, de la zona de La Guaira, son francamente catastróficos. Hay muchos edificios en la zona costera que han colapsado por completo. Ya empiezan a verse en los distintos chats de WhatsApp y redes sociales personas que buscan a sus familiares que se encuentran en este momento desaparecidos, hospitales que en este momento también se encuentran prácticamente colapsados, con muchísimas personas que van llegando heridas y trasladadas de otros lugares de la capital. Es un panorama bastante fuerte y un panorama al que no estaba acostumbrada la ciudad, por lo menos desde hace 60 años, que fue el último gran terremoto de la ciudad de Caracas. ¿Y fue tan fuerte y tanta magnitud como estos dos últimos, Irene? El último registro de un terremoto así de fuerte fue en el año 67, en 1967.
justamente más o menos hacia estas fechas. Y sí, en este momento fue catastrófico. En este momento, bueno, todavía estamos cuantificando los daños y viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido. Pero sí te puedo decir que el panorama es bastante desolador en muchas zonas de la capital. Irene, se escuchan voces detrás de ti. Me imagino que tiene que ser desgarrador, como dices, como nos comentas y nos describes, el hecho de familiares, de vecinos que están por ahí, por la zona, intentando saber dónde están sus seres queridos, ¿no? Sí, también muchas personas que en medio de la situación, bueno, buscan ponerse a resguardo, como te comentaba, muchas de las personas han bajado a las avenidas, han ido a calles que estén sin estructuras, al menos en los alrededores, tratando de resguardar sus vidas ante todo. Y bueno, esta noche en Venezuela no se ha dormido realmente. Y supongo que no se dormirá porque, como dices, recientemente han sufrido una nueva réplica que aún no se ha verificado la gravedad de esa magnitud, pero en cualquier caso, al margen de esta última réplica, ¿se han producido otras réplicas anteriores? Sí, de hecho, la administración de Delcy Rodríguez hablaba aproximadamente a las 9 de la noche de unas 20 réplicas que ya se habían sentido en diversos puntos de la ciudad, en diversos puntos del país. También importante destacar que el epicentro del terremoto, en este caso, no fue en la ciudad de Caracas, sino en el estado de Yaracuy. Y hasta este momento no se tiene conocimiento exacto de cuáles fueron las afectaciones en ese estado, pero también los reportes que llegan son bastante difíciles de digerir. ¿Esto fue a las 6 horas local, por lo que estoy viendo aquí, Irene? Sí, justamente fue aproximadamente a las 6:15, 6:20 de la tarde, hora local. Justamente el día de hoy en Venezuela es feriado. Y muchas de las personas, bueno, no es laborable en Venezuela, por lo cual muchos de los ciudadanos se encontraban en sus casas, viendo partidos del Mundial, haciendo su vida, en lo que se hace en un día libre. Y bueno, esta situación nos ha sorprendido a todos. ¿Y se tiene conocimiento de cómo va a afectar todo esto a los transportes, a los hospitales, a las compañías aéreas, a las comunicaciones, Irene? El aeropuerto internacional de Maiquetía está parcialmente cerrado porque también sufrió afectaciones. Recordar que justamente el aeropuerto queda en esta zona costera que te mencionaba, que es una de las más afectadas. El estado de La Guaira es uno de los más afectados por toda la situación, por lo cual al menos la conectividad aérea no tenemos conocimiento de cómo funcionará el día de mañana, pero hay afectaciones ya en el aeropuerto internacional. También las clases están suspendidas, se decretó estado de emergencia, entonces, bueno, hay que esperar que amanezca para ver cuáles son primero los daños y lo segundo, cómo va a ser la dinámica de la ciudad el día de mañana. Pues Irene Mejías, periodista, gracias por toda la información que nos has dado hasta hora de la mañana. Todavía alguna información muy confusa, pero lo iremos aclarando a medida que transcurran las horas. Gracias, un saludo y un abrazo enorme para Venezuela. Un saludo y un abrazo. Bueno, 7:11 de la mañana, como digo, 5 horas menos en Venezuela, pero a esta hora también queremos hablar con Agustín Rodríguez, que es miembro de la Asociación Canaria Venezolana. Agustín Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Agustín. ¿Me escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, perfectamente, sí. Agustín. Bueno, Agustín, ¿cuándo te has enterado de la noticia? Bueno, a tiempo real. La verdad es que bueno, creo que eran las 11 y algo, si ahora no me equivoco. Realmente me acababa de acostar y bueno, empezó el tema de la incomunicación, no poder contactar con los familiares. Después, bueno, gracias a Dios al final se pudo conectar, la gente en crisis llorando.
la verdad es que ha sido momentos muy difíciles, ¿no? Por mi parte, y bueno, y nuestro equipo en la Unión Canaria Venezolana, que tenemos un equipo de delegados bastante importante allá con la labor humanitaria que hacemos. Gracias a Dios no tenemos información que tengamos ninguna baja, ¿no? Pero sí se sabe que ha sido un desastre de una magnitud, que se han caído edificios completos y que bueno, que se prevé. Ahorita la información que manejamos hablan de 32 muertos y 700 heridos, pero claro, con todos esos edificios abajo, tomando en cuenta lo que dijo la reportera, que ayer justamente ha sido un día festivo y muchísima gente estaba en casa, pues la verdad es que esperamos muy malas noticias con respecto a la cantidad de fallecidos, ¿no? Y nosotros aquí, por supuesto, de la Unión Canaria Venezolana, con nuestro equipo que tenemos allá, pues bueno, con el stock que tenemos de ayuda humanitaria que podemos tener allá, pues ponernos manos a las obras, a prestar toda la colaboración que se pueda hacer. ¿Es insuficiente lo que nosotros podamos dar? Sí, pero bueno, somos muchas las asociaciones. Aquí tenemos una federación nacional que también está activando todas las asociaciones para que todos pongamos nuestro granito de arena, intentar de minimizar este impacto tan importante como puede ser un terremoto doble o triple, porque se habla de inclusive de un tercer movimiento telúrico bastante importante que estará por confirmarse. Agustín, como bien decías, manteniendo contacto con la gente allí, con la gente que controla, con Canarios, de momento todos están perfectamente por lo que le pueden reportar, ¿verdad? Sí, la información, por lo menos los cercanos a nosotros, inclusive tenemos muchos canarios en este caso porque tenemos buenas relaciones con los clubes canarios que hay allá en Venezuela y con nuestras diferentes actividades que hacemos allá. Repito, no conocemos ninguna baja, no conocemos nadie que tenga un familiar que haya fallecido, pero bueno, Venezuela es muy grande, la ciudad de Caracas también tiene lo suyo y bueno, estamos con toda esa gente que puede estar afectada, que aunque nosotros podamos dar las gracias a Dios, pues bueno, también no los podemos dejar a ellos solos en una situación tan difícil, porque todos vivieron. O sea, yo particularmente he visto a mi cuñado que tiene su tamaño, tiene su, vamos a llamar sombría, o en este caso no hombría, sino como ser humano fortalecido, verlo llorando a moco tendido porque se la vieron bastante negra, ¿vale? Porque las paredes se agrietaron, los cuadros se movían, parecían un exorcismo porque el cuadro estaba, por amor, había una alcayata y el cuadro volaba entre la pared y el espacio que dejaba. Esto es una situación muy compleja. Conocemos otra familia también que todo el edificio bajó, pero ellos no podían salir porque la puerta se descuadró y no había manera de abrir la puerta. Gracias a que tuvieron cobertura, no podían avisarle a ningún vecino porque todos estaban abajo, pudo avisarle a un familiar y ese familiar vino con más gente y tuvieron que romper la puerta para salir. Pero bueno, estas son buenas noticias en comparación con lo que puede haber estado pasando en esos edificios que se derrumbaron. Agustín, fíjese que por aquí algunos oyentes en el 628-51-51-51 hacen referencia a un terremoto en 1967. Dice, buenos días, yo estaba en Venezuela en el año 67 en brazos de mi madre cuando se produjo ese terremoto. Además, de hecho, dice otra persona, en el año 1967 mi madre, emigrante canaria en Venezuela y embarazada de mí, vivió un terremoto, según ella, fue bastante catastrófico. Otra persona, Bernardo, desde El Hierro, nos dice, el 29 de julio de 1967 hubo un terremoto similar y lo viví yo, que nació en La Guaira. Bernardo nos apunta también esto desde El Hierro. ¿Fue tan potente como estos dos últimos que hemos vivido en Venezuela, por lo que usted ha podido saber, Agustín? Sí, la información que yo manejo es que estos dos fueron mayores. El terremoto de Caracas en 1967 está escalado en el 6,5%, el 6,5%, y bueno, y fue bastante fuerte. Yo en mi caso, pues, no lo viví porque yo estaba prácticamente recién nacido en esa época, pero sí escuché a mis padres decir que bueno, que tuvieron que salir, igual que ahorita, disparados de la casa y que fue bastante feo, ¿no? Pero date cuenta que todavía le saca prácticamente un punto a los que han ocurrido ahorita, pues tenemos uno con 6,2, el otro unos dicen que, perdón, 7,2, otros dicen que el siguiente fue el 7,5, 7,7. O sea, la situación es que este terremoto, por lo que se ve, ha sido mejor. También es verdad que, bueno, las edificaciones nuevas se han cambiado y, bueno, gracias a Dios en Venezuela las construcciones antisísmicas, pues yo creo que han evitado que el desastre sea mayor. Todos podemos acordarnos de lo que pasó en Centroamérica, en el Caribe, cuando hubo aquel terremoto que afectó a Haití y a República Dominicana.
Vimos que República Dominicana aguantó bastante el sismo, pero hemos visto que Haití prácticamente quedó destrozado debido a que las construcciones no reunían materiales y cierta flexibilidad a la hora para poder soportar un terremoto. Yo creo que en Venezuela las construcciones, pues gracias a Dios, han aguantado, y el impacto que ha recibido es muy importante, y no solamente eso, sino que hay un primer impacto, deja comprometidas las estructuras, viene un segundo impacto, y ahí es donde viene el peligro y la caída, ¿no? Una cosa que aguante un impacto de esa magnitud, otra cosa que segundos después viene un remate con una réplica de mayor intensidad. Antes estábamos hablando, no sé si ha escuchado parte de la intervención con la periodista Irene Mejías, Agustín, pero también se refería a que ayer era un día festivo en Venezuela, y bueno, de hecho a lo mejor pilló mucha gente en sus hogares, incluso viendo la televisión, viendo el Mundial, y quizás eso también ha favorecido de que se pueda encontrar muchas personas en esos edificios que han colapsado entre medio de los escombros. Sí, es que justamente ahí es donde vemos el problema. Había gente que estaba viajando. Yo concretamente tengo un ahijado que había ido a una población costera que se llama Choroní, y de él no sabíamos nada. O sea, hoy no hemos dormido. Al final logró hablar con la mamá y estaba ahí en Choroní, y bueno, la instrucción que le dio la mamá es que no saliera de allí, no agarrara la carretera porque había posibilidades de derrumbe. Entonces, claro, esa incertidumbre que ha generado, y que la gente, como mismo te dijo la periodista, estaban muchos de ellos en casa, pues quizás eso haga que quizás la cantidad de fallecidos pueda ser mayor. No me gustaría ser pájaro de mal agüero ni de malas noticias, pero lógicamente 32 fallecidos en la magnitud que hemos visto, ojalá se quedara ahí, pero posiblemente tengamos más gente, porque todavía habrá gente atrapada. Tenemos entendido que los equipos de rescate han estado trabajando toda la noche, y bueno, vamos a ver ahora en lo que amanezca cuál es la información que se nos da, ¿no? Pero sí, la situación, la verdad es que es una incertidumbre que, bueno, yo creo que casi todo el mundo se ha enterado, porque, bueno, nos hemos comunicado por WhatsApp preguntándonos unos a otros cómo estamos, cómo está la familia y tal, y bueno, yo creo que de alguna manera nos hemos hecho eco entre todos para saber la situación, y aunque estemos fuera, lo estamos viviendo también con mucha intensidad, porque cuando hablamos con un familiar y con un amigo, lo escuchamos llorando, lo vemos con un ataque de ansiedad, lo vemos que su vida estuvo pendiente de un hilo, pues nos ponemos también en el caso de esas familias que no saben nada de sus familiares, y que ven el edificio donde vivían, lo ven totalmente en ruina. Y Agustín, como digo, será una noche larga para los venezolanos, también un día largo para los canarios, que desde el exterior estamos viviendo esta situación desde la distancia, y como bien decía al comienzo Agustín, la Unión Canaria Venezolana sí que puede ayudar de alguna manera. Tienen quizás unos kits de emergencias allí preparados, quizás da para lo que da, pero alguna ayuda podrán aportar, ¿verdad? Sí, no, será nuestro granito de arena, repito, también a través de la Federación Nacional, que es FABE, la Federación Española de Asociaciones Venezolanas, y bueno, entre todos, pues seguro que colaboraremos de alguna u otra manera a poder conseguir el objetivo, ¿me entiendes? Esa gente se va a quedar sin hogar, pues bueno, tenemos ahí mantas, tenemos material médico, tenemos inclusive material de emergencia que también hemos mandado, que de alguna u otra manera, pues seguro va a aportar ese pequeño granito de arena que nosotros como canarios venezolanos le tenemos que dar a nuestras comunidades allá. Pues Agustín Rodríguez, de la Unión Canaria Venezolana, pues nosotros estaremos muy pendientes de toda la situación, en contacto también con ustedes, con los que se encuentran aquí en Canarias, que además están muy pendientes de lo que ocurre en el otro lado del Atlántico. Agustín, un saludo y un abrazo fuerte para toda la comunidad venezolana. Muchísimas gracias, y gracias por informar, que ahorita es muy importante que se sepa lo que está sucediendo. Pues para eso estamos. Gracias, Agustín. Bueno, como digo, muy pendientes de la situación en Venezuela, el jueves 25 de junio, y así continuamos en De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Y vamos con toda la información que tiene que ver con Venezuela. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, tenemos que hablar de esos 2 terremotos que han sacudido el centro de Venezuela. Sí, 2 terremotos de 7,2 y de 7,5.
Este sonido nos llegaba desde el aeropuerto de Maiquetía. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado el estado de emergencia y ha informado que este aeropuerto que sirve a Caracas ha sido cerrado por sufrir graves daños tras estos 2 terremotos. Hablamos de hospitales colapsados, de una treintena de personas fallecidas, el resultado de las cifras que han dado en las últimas horas. Libertador y Chacao, 2 de los municipios más afectados, con 30 edificios. Además, 4 de ellos han colapsado. Delcy Rodríguez ha recordado que hoy no hay clases, no habrá clases, una vez que salgan las primeras luces del día, no habrá actividad tampoco institucional. Ha reclamado refuerzos por parte de los sanitarios y ha pedido calma a la población. Tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos ha explicado que ambos temblores conformaron un doblete sísmico, un fenómeno en el que 2 terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, en apenas 39 segundos los 2 movimientos. Además, hemos sabido que en las últimas horas también ha habido una serie de réplicas. Los ciudadanos, ya se ha hecho de noche en Venezuela, será una jornada en la que poco se dormirá, están pendientes de buscar a sus familiares, personas que pudieran necesitar ayuda. Daniel Piñero ha sido un compañero en esta casa, ahora mismo vive en Venezuela. Al inicio fue un temblor suave, pero ya al par de segundos todo se empezó a mover muy bruscamente. Recuerdo que yo salí al jardín a buscar a mi abuela y hay un árbol grande y recuerdo que las ramas del árbol se empezaron a partir y a caer sobre el jardín y sobre la casa. Y escuchabas como todo se iba cayendo y todo se movía. De hecho, me tuve que agarrar de como un pilar, una infraestructura que tenía para no perder el equilibrio del movimiento que había. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue con preocupación la situación de los canarios que viven en Venezuela. A través de un mensaje publicado a última hora del día de ayer en su cuenta de red social X, ha señalado que todavía es pronto para valorar los daños, pero ha asegurado que desde el gobierno canario se mantiene en contacto con la comunidad de las islas en Venezuela para conocer esta situación, así como el Consulado General de España en el país latinoamericano. Según las estimaciones del gobierno canario, el registro consular en Venezuela viven actualmente cerca de 70.000 ciudadanos canarios. Hay momentos que no pueden esperar. Ese viaje pendiente, esa reforma, ese nuevo comienzo. En Caja 7 escuchamos tu plan y lo hacemos posible contigo. Porque cuando confías en tu proyecto, nosotros confiamos en ti. Caja 7. Transformamos confianza en progreso para Canarias. Más información en cajasiete.com/préstamos. 7:24 de la mañana, vamos también con los deportes. Juanjo Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se demoran los fichajes del Tenerife. Sí, van a tardar las nuevas incorporaciones en llegar al conjunto blanquiazul. Se está trabajando primero en las salidas, en los jugadores que no cuentan para el próximo proyecto, para el curso 2026-2027. Entre esas salidas está la del futbolista lagunero, la del tinerfeño Michael Mesa, con el que se negocia la rescisión de su contrato. Hoy tenemos fútbol, la tercera edición de la gran final de la Copa José Antonio Ruiz Caballero en el anexo al Estadio de Gran Canaria. Será a partir de las 8 y ahí van a jugar Las Palmas C y la Unión Deportiva Tamaraceite. Pendientes, por supuesto, también del Mundial, el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En esta pasada madrugada, República Checa 0, México 3 en el Estadio Azteca. En Monterrey, Sudáfrica 1, Corea del Sur 0. Y un montón de fútbol también para la tarde y noche de hoy. A partir de las 9, Curazao, Costa de Marfil en Filadelfia. En New Jersey van a jugar Ecuador y Alemania. A las 9 también, a partir de las 12, Japón, Suecia en Arlington, y en Kansas, Túnez y Países Bajos. En el fútbol también hay que destacar que España ya está en Guadalajara para el partido de pasado mañana ante Uruguay con la selección española, ya saben, los canarios Pedri y Jeremy. En baloncesto, Jaka Lakovic, presentado en el día de ayer como nuevo entrenador del Canarias, de La Laguna Tenerife. Y a destacar también en el Planeta Básquet, que terminó la Liga ACB con la victoria de Valencia Básquet sobre el Barcelona, 84-108 en el Palau Blaugrana. La serie termina 1-3 para el conjunto taronja. El Valencia Básquet de Pedro Martínez es desde anoche nuevo campeón de la Liga ACB. Pues todo a partir de las 2 de la tarde, Juanjo. A las 2 contamos más en el Deportivo de la Radio Canaria. Les escuchamos. Buen día.
Y un breve repaso por el tiempo, porque Vicky Palma también tiene que estar un ratito en la televisión canaria. Vicky, ¿qué contamos para hoy? Hoy cielo soleado, no vamos a disfrutar del sol, ¿verdad? Sí, vamos a tener horas de sol en todo el archipiélago, irán apareciendo nubes, ahora tenemos el cielo pues prácticamente despejado en la mayor parte de las islas, no hay viento, eso va a favorecer que pues se formen nubes en zonas del interior, que sean más abundantes a mediodía para ir desapareciendo a lo largo de la tarde, no nos van a impedir disfrutar de horas de sol en cualquier vertiente de las islas, y de ahí que las temperaturas otra vez hoy, las máximas lleguen a alcanzar los 30 grados. El viento de componente norte del nordeste flojo y el estado del mar que va a seguir en calma en todo el archipiélago. Pues Vicky Palma, que tengas un buen día, gracias. Igualmente, buenos días. Y como digo, hoy muy pendientes de Venezuela, también hay algunos oyentes que hacen referencia y mandan ánimos a Venezuela, por ejemplo, desde Madroñera, desde Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, que también nos dice que es un día de playa, pero que mandan ánimos y abrazos a toda la comunidad venezolana por este episodio sísmico que hemos vivido en las últimas horas y que nos va a mantener ocupados durante toda la mañana aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Mayor Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz, por decir algo, ¿no? Porque la verdad que estamos impresionados de toda la información que nos está llegando de Venezuela y de la magnitud de estos dos seísmos y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Para muchos edificios. Estamos viendo esa señal en directo ahora mismo en Televisión Canaria, ese cuadradito que pueden ver ahí de uno de los edificios, de cómo ha quedado totalmente destruido, pero por las imágenes que nos están llegando, pues se repite en muchos puntos, especialmente del norte de Venezuela, ¿no? De momento se habla de esa cifra de 32 fallecidos y 700 heridos, pero todo hace suponer que las cifras son gravísimas en cuanto a muertos y a heridos, así que vamos a estar durante todo el día con programación especial para conocer la magnitud y el alcance de este doble seísmo que ha afectado a Venezuela, y muy pendiente, por supuesto, de todos los canarios que viven ahí, que se habla de una cifra aproximadamente de 70.000. Bueno, de hecho, antes hablando con la periodista Irene Mejía, nos hablaba ayer también de esa localidad de Chacao que pertenece a Caracas, y que hablaba de que quizás sea el municipio, por llamarlo de alguna manera, más afectado por el colapso de edificios. De hecho, estoy leyendo por aquí que vecinos y personal de Protección Civil y de la policía en todas las zonas afectadas están trabajando a contrarreloj, y de hecho están escuchando a gente viva pidiendo ayuda, auxilio, están pidiendo incluso baldes, cubos para poder retirar todos los escombros que ahora mismo pueden estar sobre esas personas. Hablamos además que era incluso un día festivo en Venezuela, un día feriado como lo llaman, y que pilló a mucha gente en sus casas descansando y además asistiendo quizás a la televisión, al Mundial y viviendo un día en familia, ¿no? Sí, gravísimo, ¿no? Gravísimo todo lo que estamos viendo, especialmente, pues como tú apuntas, esas personas que ahora mismo están atrapados y que necesitan que los servicios de emergencia los rescaten rápido, más los que no sabemos que están ahí y que habrá que buscarlos, ¿no? Yo creo que el país se enfrenta a un desafío gravísimo, y más en las condiciones de las que viene Venezuela, pues es muy difícil. Es verdad que ya todos los países del entorno se han ofrecido a enviar ayuda urgente para que se pueda rápidamente actuar, así que vamos a estar muy pendientes de todas estas personas que ahora mismo pues están en una situación crítica en Venezuela, y que las próximas horas son vitales para poderlos rescatar con vida. Aquí hablando de ayuda exterior, estamos viendo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues ha informado en sus redes sociales de que ha ofrecido ayuda humanitaria a Venezuela, 300 rescatistas y paramédicos, junto a 50 toneladas de equipo, de medicamentos, insumos de primera necesidad que ya están listos para partir hacia Caracas. Son esa ayuda que llega desde el exterior. De hecho, también Italia pide a la Unión Europea que active el mecanismo de protección civil, una parte también de Europa que ya también se moviliza para ayudar al pueblo venezolano en este momento tan difícil. Afirma desde Italia el ministro de Exteriores, dice: estamos cerca del pueblo de Venezuela, y la presidenta me ha informado de que La Guaira es el estado más afectado del país, pero que habría fallecidos en otras ciudades y pueblos. Por lo tanto, todavía los datos que nos están llegando del impacto de esta tragedia es todavía muy prematuro. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, da cuenta en sus redes sociales: todo mi apoyo
apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, como digo, ha escrito Pedro Sánchez en su perfil de X. Y por lo tanto, hoy también Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, dice que queda suspendido todo, la actividad lectiva, los colegios. Por lo tanto, evidentemente estamos viendo cómo es la magnitud de esta tragedia como para poder llevar a cabo una jornada normal. Ni metro ni tren, las comunicaciones, como saben ustedes, van a ser muy difíciles en cuanto al transporte por carretera y también a estos servicios de comunicación. Incluso en algunos aeropuertos pueden darse problemas como el de Maiquetía. Incluso algunas aerolíneas han incluso cancelado vuelos porque va a ser muy difícil aterrizar en aeropuertos, por ejemplo, como el de Maiquetía, ¿no? Sí, sí. Fíjate, Estíbaliz, que hay edificios que han caído a plomo y están solamente ahora mismo como escombros, pero hay otros que están muy afectados y que podrían caer en las próximas horas. O sea que hay mucha gente que ha tenido que abandonar sus viviendas, sus pisos, porque ven como el edificio se ha visto gravemente afectado y que en breve pues a lo mejor puede desplomarse. Así que son como muchas situaciones complicadas las que ahora mismo atraviesan todos los venezolanos, especialmente, repito, de la zona norte del país, ¿no? De todos esos estados de la zona norte y en concreto pues la zona así como más afectada, la Guaira, ¿no? El estado costero de La Guaira, que ha sido el más afectado, ¿no? Vamos a escuchar, Mayer, si te parece, a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando hace tan solo también unos minutos hace una comparecencia pública. Tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados. Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Como digo, los datos que aún llegan son muy prematuros porque lo último que nos ha llegado son esas 32 víctimas mortales, más de 700 heridos. Va pasando el tiempo, los venezolanos se encuentran en las calles, se han producido réplicas. De hecho, hace tan solo unos minutos una muy importante que ha obligado de nuevo a los venezolanos a salir a las calles. No da confianza estar bajo el techo de sus casas y por lo tanto están pendientes de toda esa ayuda que vaya llegando para ayudar a esos vecinos que pudieran estar atrapados, porque como digo, dicen que hay gente viva, que oyen gritos de que están ahí, de que los vengan a salvar, y que eso quizás es escuchar esas voces desgarradoras. Imagínate, ¿no? Imagínate ponerse en la situación esa, ¿no? Que escuches a gente pidiendo auxilio y que no sepas dónde están o que no puedas hacer nada por sacarlos de ahí, porque lo que tienen encima necesita pues a lo mejor una grúa o varias personas para sacarlos de ahí, ¿no? La verdad que la situación debe ser dramática hasta ahora, ¿no? Hasta ahora y durante toda la noche desde que ocurrió este doble seísmo. Bueno, tenemos ya al teléfono a José Luis Perestelo, viceconsejero de Acción Exterior. Señor Perestelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, ¿cuáles son las últimas noticias que tienen, sobre todo de los canarios en el exterior, en Venezuela? Bueno, las noticias son muy tristes porque la situación es muy compleja. Está todo muy complicado. Con las personas que hemos podido hablar, fundamentalmente Caracas, el resto del país, que no es La Guaira, pues indudablemente allí la gente está preocupada porque no solo fueron los grandes seísmos de ayer, sino que ha habido por lo menos 20 o 30 movimientos más y cada momento pues están súper sensibilizados y en cualquier momento pues la preocupación se va incrementando y sobre todo se aumenta la preocupación cuando no se puede conectar con La Guaira. En estos momentos es imposible conectar con La Guaira. No sé de alguna persona que ya se está desplazando hacia la zona de La Guaira para contactar con algunos canarios que están siempre vinculados con las entidades canarias allí en Venezuela para tener algún tipo de noticia. ¿De qué población canaria y descendientes estamos hablando, señor Perestelo?
¿Canarios en Venezuela? Sí, en Venezuela. ¿Cuál es la población ahora mismo? Bueno, en estos momentos en Venezuela, por los datos del registro consular, estamos hablando de 65.000 canarios, pero hay que tener en cuenta que hay muchas personas que nunca han hecho gestiones en el consulado. El registro consular son las personas que en algún momento de su vida tienen algún tipo de gestión en el consulado de España o en los consulados honorarios por el país, pero yo creo que la población de canarios en Venezuela o descendientes de canarios es mucho mayor, y sobre todo cuando se termine este proceso de la ley de memoria democrática, indudablemente pues podremos estar rondando los 100.000 canarios en Venezuela. O sea que hablamos entonces ahora mismo de esa cifra más o menos, José Luis, ¿no? Sí, la verdad que sí, Mayer. Es un tema muy complicado porque, ya digo, en estos momentos las noticias están hablando de 32 muertos, 700 heridos, y yo lo que digo que ojalá solo sea eso, porque me imagino que las noticias están referidas fundamentalmente a Caracas y no a La Guaira, porque he visto alguna imagen así de alguna persona en particular que ha estado por la zona de La Guaira, y aquellos edificios que han caído al suelo, la propia zona donde está la Unión Canaria de Macuto en La Guaira, pues hay varios edificios que han caído al suelo. Antes hablaba con una persona en Caracas y claro, coincidió a una hora que algunas personas todavía estaban en la calle y decían que cómo se notaba que se abría la tierra, cómo se movía todo, y que fue muy difícil, y la gente está muy preocupada. Sí, las imágenes, José Luis, son de una sacudida impresionante, ¿no? Porque se mueve todo, sí. ¿no? Me decían eso, me decían que una persona me estaba comentando hace un momento que estaba en un espacio abierto y que la verdad que pues no temió porque no podía caérsele nada arriba, pero que la tierra se movía de manera ondulada, como si fuera pues el agua del mar que se mueve, que se movía la tierra, ya digo, y sobre todo la preocupación es porque hace pues 3 o 4 horas hubo algún movimiento fuerte y pequeños movimientos. Ellos dicen que si están tranquilos, también puede ser un poco psicosis, pues parece que se les mueve otra vez la tierra. La verdad es que la situación es muy complicada. José Luis, hemos visto cómo el presidente ha suspendido la agenda, el presidente canario ha suspendido la agenda para hacer un seguimiento de lo que está pasando en Venezuela. Me imagino que ustedes también se ofrecerán para enviar ayuda para allá, no sé si también de tipo personal, de servicios de rescate. Está claro, nosotros vamos a estar pues a los que nos pidan, es decir, fundamentalmente hay que estar pendientes. El presidente desde el primer momento está ahí pues preocupado y atendiendo pues cualquier situación que se pueda producir y esperando. Yo creo que aquí lo importante no es que digamos nos vamos con un avión o nos vamos con determinado personal que tal vez no hace falta, sino atender lo que nos requieran y estar predispuesto como siempre para colaborar, porque Venezuela pues no solo históricamente ha sido la octava isla, sino que también los vínculos han sido siempre permanentes entre Canarias y Venezuela. Nos acogieron en su día y hemos convivido con ellos durante muchísimos años, así que la solidaridad tiene que estar presente y vamos a estar ahí para en lo que podamos ayudar y lo que se nos pida que podamos ayudar. José Luis, pues vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona todo esto. Todo hace pensar que las cifras van a ser muy graves, ¿no? Viendo las consecuencias del terremoto y, como apuntaba antes mi compañera Estíbal, especialmente delicadas estas horas próximas de todas esas personas que han quedado atrapadas, a ver si los servicios pueden rescatarlas, ¿no? Aunque viendo las imágenes es muy difícil, ¿eh? Sí, esa es la situación. Vamos a esperar que poco a poco pues se quede en esto, que ya de por sí es muy grave, y ojalá toda esta gente que todavía no sabemos dónde está pues pueda aparecer bien, que luego sí que creo que tendremos medidas que puedan recuperar, porque la infraestructura, los edificios, todo eso se puede recuperar. Lo que es irrecuperable es la pérdida de una persona, de una vida humana, y eso es lo que es el daño irreparable. Ojalá. Lo demás yo creo que se puede recuperar, y yo digo, siempre recuerdo la tragedia que hubo por la zona de La Guaira. Antes se llamaba Estado Vargas, sí. La tragedia de Vargas, que hoy se llama Estado de La Guaira. Y ahora le toca el terremoto también.
Sí, todos recordamos esta etapa y la solidaridad de Canarias. Fue muy importante la solidaridad de Canarias, no solo del gobierno, sino de la ciudadanía canaria en ese momento con La Guaira, con los canarios que viven allí, pero también con los venezolanos que viven en Venezuela. Pues José Luis Pérez, lo seguiremos muy pendientes de la situación en Venezuela, porque a medida que pase el día iremos conociendo más datos y seguramente también desde el gobierno de Canarias se aportará mucha más información. Le agradecemos que nos haya atendido a esta hora de la mañana. Gracias, un saludo. Gracias a ustedes, buen día para todos. Saludos, José Luis. Y en este punto de la mañana ya también damos paso a nuestros compañeros de Buenos Días Canarias en la pantalla de televisión Canaria. Isaac Tacoronte, como no puede ser de otra manera, hoy muy pendientes de la actualidad que nos lleva a Venezuela. Sí, así es. Buenos días, Estíbaliz Mayer. Buenos días, Canarias.